puedan ver en Facebook a través de la internet. Amén. Así es que enviamos un cordial saludo y decimos a los que puedan sintonizarnos o buscarnos y encontrarnos a través de la página, que podamos ser de mucha bendición. Ese es el propósito para lo cual Dios nos tiene aquí: edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Amén, amados. Vámonos a Mateo capítulo 18. El tema es las reglas del perdón. ¿Hay grande necesidad de tratar este asunto acerca del perdón? Claro que sí. Usted podría decir, pero amado hermano, si Dios ya me perdonó, ¿por qué tiene que hablarme más de acerca del perdón? El problema del perdón, amados hermanos, de la situación del corazón de cada uno de nosotros, algunas veces aún estando en Cristo Jesús, es que no nos damos cuenta que algunas veces estamos lidiando con cosas dentro de nosotros que tienen que ver sencillamente con el perdonar o pedir perdón. Pero algunas veces quizás no le ponemos la debida atención al asunto de abrir nuestro corazón y tener una verdadera disposición, como lo enseña la palabra de Dios y lo demanda el Señor Jesús, con respecto al perdón. El perdón sucede en dos aspectos. Perdón vertical significa que es el perdón que se experimenta en primer lugar cuando confesamos nuestros pecados al Señor y el Señor nos perdona y nos introduce en la salvación a través del nuevo nacimiento. De una manera u otra somos perdonados por el Señor. El problema es que nuestras ofensas o pecados no solamente han alcanzado y ofendido a la presencia del Señor, sino que también han alcanzado al prójimo, a las personas que nos rodean. Hay veces comenzando en la misma familia. El problema es dejar que algo te ofenda o que ofendiste a alguien y lo trates de tapar y dejarlo ahí y hasta que pase el tiempo y decirle, bueno, me ofendieron u ofendí, no hay problema, yo me olvido de eso. No. Las ofensas, los pecados necesitan confrontarse, necesitan enfocarse para darles una salida. Cuando un esposo con una esposa se pelea con palabras o de cualquier aspecto que sea y hay ofensas, déjeme decirles, si quieres seguir permaneciendo como matrimonio, no puedes seguir enojado, con ira, con desatender la relación, la comunión, la conversación y sobre todo el amor entre esos dos cónyuges, porque si no van a tener problemas. El problema es que la falta de perdón endurece el corazón y también puede cubrir la conciencia y endurecerla. Y hay graves problemas. Muchas personas están trayendo de un trasfondo aún desde muchos años, por causa de no haber perdonado muchas cosas en su corazón. Iras, enojos, raíces de amargura. Y entendemos que una persona cuando no pide perdón o no perdona, sencillamente se convierte en un esclavo, en un prisionero de sí mismo, como también puede tener esclavizado y prisionero al que no perdona. Y esto es importante, esto es necesario. Aquí en el aspecto del perdón no hay opción. Diga conmigo, no hay opción. Si ofendí, tengo que pedir perdón. Y si me ofendieron, yo tengo que perdonar. Por eso es que el perdón existe en dos aspectos: con relación a Dios y con relación al prójimo. Hay veces que tocar este tema para muchos no les es de mucho agrado, porque algunos dicen, ¿para qué me vas a tocar? ¿O para qué me vas a pedir? ¿O para qué me vas a enseñar? ¿O para qué me vas a exhortar el hecho de que yo tengo esto y esto en mi corazón? Olvídate de eso. Si yo tengo esto contra fulano y tal, eso pasó hace muchos años. Pasó muchos años quizás, pero adentro se lleva. Porque las heridas emocionales y espirituales, esas no se sanan así nomás. Las físicas quizás se pueden sanar en 2 o 3 días, pero el aspecto emocional, el aspecto moral y el aspecto espiritual, eso solamente
con el amor de Cristo se puede hacer. Algunas veces nosotros no es que no querramos perdonar, es que no nos han enseñado cómo debemos hacerlo, o no lo hacemos porque ignoramos la correcta manera. Solamente hay una manera, solamente hay un estilo, solamente hay un principio en el cual nosotros tenemos que aprender a perdonar, y es como Dios lo ha dispuesto en su palabra. Por eso usted va a encontrar expresiones como yo no siento perdonar, o yo no quiero perdonar, o que te perdone Dios, yo no tengo nada que perdonarte. Algunas veces hay expresiones que se dicen sin darse cuenta de un corazón que está envanecido y lleno de orgullo en su propio ego, que te perdone el diablo. Y esa es una de las mentiras más grandes, porque el diablo no perdona. Y hay diferentes expresiones a donde simplemente estamos dando a conocer la dureza y el egoísmo de nuestro corazón. Y hay veces que aún estando en Cristo lo podemos llevar dentro de nosotros. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a permitirle al Señor que nos ayude? Porque déjeme decirle, eso de pedir perdón o perdonar no es fácil, pero no es imposible. Se puede. ¿Conlleva un proceso de dolor? Sí, conlleva un proceso de dolor, y sencillamente un proceso de humillación, que es la parte más difícil para cada ser humano. Aún algunas veces estando en Cristo y profesando ser hijos de Dios y cristianos, de que amamos a Dios, no nos damos cuenta que hay áreas de nuestro corazón que están endurecidas y que tenemos vanidad y orgullo. Por lo cual, Dios no puede ser glorificado, pues esa área está siendo dirigida no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu, como dice la palabra de Dios, del enemigo y el adversario. La palabra de Dios nos dice que es obra de la carne. Hemos enseñado acerca de la naturaleza del pecado, de cómo funciona, y ese está dentro de nosotros, que nos puede llevar a engañar con toda sutilidad, y puede, escuche bien, hacer su trabajo de hacernos permanecer en el engaño por años en el aspecto del perdón. ¿Cuántos estamos con un corazón abierto para aprender y decir, Señor, a mí me interesa esto? ¿Sabe por qué? Porque de una u otra manera el efecto de no perdonar nos lleva a la experiencia de estar en esclavitud y de ser prisioneros, aunque andamos con el cuerpo libre. ¿Sabe que hay muchos que van a la cárcel, pero se arrepienten y perdonan y piden perdón, y aunque estén en la cárcel, aunque su cuerpo esté en la cárcel, pero son verdaderamente libres? Hay otros que pueden estar fuera de la cárcel con el cuerpo libre, pero con ataduras y esclavitudes por dentro en su alma y en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque no han querido o aprendido a perdonar. ¿Estará Dios dispuesto en su corazón para ayudarnos y darnos la capacidad de aprender y disponernos para perdonar o pedir perdón? Yo creo que sin lugar a dudas su palabra es clara. ¿Nos vamos a su palabra? Muy bien, Mateo 18. Mateo 18, versículo 21. Yo saqué aquí a 10 aspectos, por eso le puse al tema 11 aspectos acerca de las reglas del perdón. Y vamos a tratar de desglosarlo en el tiempo que tenemos con la ayuda del Señor. Lo primero que comienza aquí del versículo 21 es que el apóstol Pedro le hace una pregunta al Señor. En los versículos anteriores de ese mismo capítulo 18, el Señor Jesús les está enseñando a los discípulos acerca de cómo se tiene que tratar el aspecto del hermano que ofende a alguien, de cómo tiene que confrontar. Entonces el Señor les estaba diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve y haz esto y esto. Y el Señor les da una clase. Luego, después de que les da la clase y tienen esa conversación, ¿verdad?, Pedro le hace una pregunta al Señor. Y es una pregunta que debemos de hacerla nosotros también. Se puede hacer en dos sentidos, no solamente como Pedro la hizo. Vamos a enfocarla desde el punto de dos aspectos. Primero, Pedro hace la pregunta, y en el versículo 21 él le dice y le pregunta al Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? De acuerdo a una ley en Israel, sí, se podía pedir
perdonar si el brother o el hermano o el prójimo o el vecino iba para pedir perdón 7 veces. Y tenía que hacerlo. Por ley no había opción. No había opción. Por eso es que Pedro le hace la pregunta de esa manera: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Porque él sabía el principio de la ley con respecto a perdonar. Pero Pedro, como quien dice, de acuerdo a lo que el Señor les está explicando de la forma en que tiene que confrontarse el pecado o la ofensa entre hermanos, Pedro queda como dudoso, ¿verdad? Y entonces le hace la pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Yo creo que Pedro, o quizás usted y yo, como que no nos gusta la respuesta que el Señor, ¿verdad?, nos puede dar, o nos da en el versículo 22. ¿Qué tal si hacemos un poco al contrario del sentido en que Pedro hizo la pregunta? En vez de decir ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?, ¿por qué no podemos decir cuántas veces yo tengo que ir a pedir perdón cuando yo ofendo también? Porque Pedro le está diciendo cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí. El problema no es que peque contra mí, sino hacernos la pregunta también de reconocer que si alguien peca contra mí y me ofende, yo no quedo, escuche bien, exento de no ofender y pecar también. Porque el problema es enfocar el sentido del perdón desde el punto de vista de la ofensa del otro hacia uno. Pero ¿por qué no lo enfocamos cuando nosotros estamos expuestos también a fallar a los demás? Y hay que quizás ver la necesidad de ir a pedirle perdón, pero no lo hacemos. Ahora, la respuesta del Señor está clara, ¿verdad? Y en el versículo 22 le dice, ¿verdad? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Primero, amados hermanos, cada ser humano está expuesto a ofender y a ser ofendido. Porque como nadie es perfecto en la tierra, y desde que Adán y Eva metieron las de andar y entraron en desobediencia, ya el ser humano entró en debilidad, en ofensa. Ofende y lo ofenden, ofende y lo ofenden. Da y recibe, ¿verdad que sí? Pero en el perdón debe ser igual. Hay que dar perdón y hay que pedir perdón. Ahora, miren lo que el Señor está diciendo, porque Él usa una parábola. Yo he leído varias parábolas acerca de la mostaza, del trigo, de la cizaña, de la moneda perdida, un montón de parábolas. Pero aquí el Señor, para tratar el asunto del perdón, usa una parábola. Entonces, podemos ir entendiendo que la respuesta del Señor en el versículo 22 es que debemos siempre estar abiertos en una buena disposición para perdonar todo el tiempo, ¿sí o no? Amén. La respuesta del Señor no le dijo: mira Pedro, si bien es cierto la ley dice 7 veces, pero yo te digo, el que trajo no la ley, sino la gracia, y el que viene a darle el perdón a esto que no merece, te está diciendo otra cosa. No solamente 7, sino 70 veces 7. Si usted lo multiplica en los números, matemáticamente hablando, y como todos sabemos matemática, ¿verdad?, o aritmética elemental, 7 por 7, ¿cuánto es? Ayúdenme. 49. Añádele un cerito. Le añade un cero. Entonces, ¿cuántas veces son? 490 veces. Significa que es bastante que hay que aguantarse al hermano, ¿verdad? Sería bastante también que nos deben de aguantar a nosotros, en el caso de que nosotros fuéramos los que ofendiéramos. El Señor le está diciendo, dándole una pequeña clase a Pedro y a los discípulos, ¿verdad?, en que el corazón del ser humano debe de estar dispuesto las veces que sea posible estar en paz con su hermano, con su prójimo o con su vecino. Eso cuesta, porque hay veces, hermano, no nos damos cuenta que tenemos personas que nos rodean dentro o fuera de la casa, o nosotros mismos somos un paquete aparte. Imagínense, hay gente, ¿verdad?, que viene acarreando cosas tremendas dentro de su corazón por años. Y entonces ya la cuestión se acumuló en enojo, en ira, en decepción, en muchas cosas que ni ellos mismos se aguantan, y acumulan tanto que vienen a enraizarse. La palabra de Dios le dice raíces de amargura. Y hermano, relacionarse con un amargado no es fácil, y hay que aguantárselo. Aquí no lo hay, gracias al Señor.
están en Marte, en Júpiter, menos en Lauderhill, menos en esta congregación, porque aquí el Señor está tratando con cada uno de nosotros. ¿Le sonríe al Señor, hermano? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Dígale gracias, Señor, porque estás tratando conmigo. Me estás procesando. Y sé que soy libre y estoy siendo liberada o liberado. Amén, hermano. Entonces el Señor en el versículo 23 le dice, ¿verdad? Por lo cual el reino, tercero, aquí Dios dice, y el trato del perdón con el hombre. Entonces el Señor comienza a dar a conocer la parábola y compara el asunto, escuchen bien, compara el asunto, ¿verdad? De cómo confrontar y llevar a realidad el perdón, lo compara con el mismo reino de los cielos. ¿Qué le parece? Ya ahí el Señor se está tipificando a Él, porque el único que es Dios y Rey en el reino de los cielos, ¿quién es? Es Jesucristo. Aunque Él usa una parábola poniendo a un personaje como el Rey, pero ese Rey o ese personaje del cual Él habla y usa la parábola, lo tipifica y lo simboliza a Él mismo, que está dentro de los seres humanos como siervos, como servidores. ¿Cuántos entienden de que Dios, cuando creó, todo lo creado le pertenece y Él es soberano? Amén. Y que como criaturas, usted y yo, no nos mandamos nosotros mismos. Amén. No podemos hacer lo que se nos venga en gana. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque usted tiene un diseñador y un creador. Para cumplir, ¿qué cosa? Un propósito, no a la manera suya, sino a la manera de Él. Por eso Él nos creó, por eso nos diseñó, pero por eso también, aún fallando, nos redimió y pagó un precio que le ha costado fuerte a Él. Amén. Debemos de considerarlo, que también entonces, si le costó a Él, nos debe de costar a nosotros, hermanos. Porque esa área del perdón es la parte más difícil, creo yo, que tenemos nosotros los seres humanos de arreglar. Por eso Él comienza entonces en el versículo 23, Él dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante ¿a quién? A un rey que quiso hacer cuentas ¿con quiénes? Vamos a poner ahí sus siervos, con sus administradores. Levante su mano si usted cree y entiende como nueva criatura que es un administrador de lo que es Dios en su vida. Amén. Levante su mano. Sí, hermano. Aunque usted diga o no quiera aceptarlo, pero aquí creo que sí lo aceptamos y lo creemos y lo entendemos todos, somos administradores de lo que Dios ha hecho y ha puesto en nosotros. Amén. En todo nuestro ser, en todo lo que Dios nos ha dado, somos responsables como siervos delante de Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Si a alguien se lo pone como administrador en una tienda, en un almacén, en una finca, en una hacienda, tiene derecho el señor y dueño de esa tienda o de esa finca o de esa hacienda de ir a pedir cuentas a su administrador o a su mayordomo tarde o temprano, ¿sí o no? Sí. Bueno, me va entendiendo entonces con respecto a cómo es que Dios trata el aspecto del perdón. Y se pone Él como ejemplo primero. Por eso el rey aquí, que quiso hacer cuentas con los siervos, ¿a quién tipifica? ¿Vamos entendiendo? Diga conmigo, a Jesús. Muy bien. Entonces Él le dice, ¿verdad? 4. Cada uno de nosotros tiene que presentarse a Dios primero como deudor. Mire que el aspecto del pecado, de la ofensa, aquí el Señor la trata como deuda. ¿Cuántos tienen deudas? Amén. Porque algunas veces creemos que las deudas se tienen que pagar solamente cuando se deben en tarjeta de crédito, en billete o en cualquier otro aspecto. Pero en un momento, la Biblia enseña que deudas también puede ser una deuda moral, una deuda espiritual. Y en cualquier aspecto que se deba, hay que pagar. Hay que solucionar el problema para poder estar en libertad y en paz. Si ese asunto no se arregla por dentro y por fuera, tenemos problemas, hermanos. Y nos podemos ver en grave peligro. No tanto delante de los hombres, sino delante del Creador y soberano Rey. Por eso es importante esto. Entonces Él le dice, ¿verdad? El versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Eso es bastante. Aquí
le presentan a alguien. ¿A quién se lo presentan? Al rey, al Señor, al Rey. Al que le presentan es un deudor, y no cualquier deudor, era alguien que le debía de verdad mucho. Déjeme decirle, el hombre desde que cayó entró en deuda con su Creador. Y mire, hermano, démosle gracias a Dios que el Señor fue el que tomó la iniciativa para tratar el asunto de la caída y desobediencia del hombre, para poder ser libre y restaurarnos. El mismo principio de Dios está con respecto al trato del perdón a través de Jesús. Por eso Él le dice, comenzando a hacer cuenta, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. A este, versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Habrá alguien que primeramente no se ha visto de los que estamos aquí en la necesidad de haberse presentado de una u otra manera primeramente delante de Dios para arreglar el asunto de su pecado o deuda con Dios? Sin lugar a duda, esa iniciativa y esa experiencia ya la comenzamos. Es más, ya el Señor nos introdujo por su misericordia, porque el Espíritu Santo ya trató con cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Desde adentro. Y lo primero que hizo convicción el Espíritu Santo es de la condición pecaminosa por dentro. Le hemos estado enseñando en el discipulado los días jueves. Y darle gracias a Dios que cuando el Espíritu Santo vino a tratar con nosotros para presentarnos y llevarnos a Cristo y luego ofrecernos al Padre, nuestro oído, nuestro corazón, nuestro entendimiento fue abierto. Porque, amados hermanos, hay muchas personas que vienen al mundo, nacen, crecen, se desarrollan, llegan a ser adultos, productivos, y nunca van a aceptar al Señor Jesús. Es un misterio, pero lo hay. Sin embargo, usted y yo estamos hoy aquí. Escuche bien. Y un día escuchamos la voz del Señor, el Santo Evangelio, y el Espíritu Santo nos trajo convicción de pecado. Y le oímos la voz y le hicimos caso. Y nos volvimos sensibles. Y el Señor vino y nos presentó ante el Cordero Santo. Aceptamos y entendimos el sacrificio de Cristo. Y abrimos nuestra boca conforme a la palabra de Dios, confesando ¿qué cosa? Vamos a decir en vez de pecado, nuestras deudas. Gracias a Dios que había alguien que había pagado esa deuda, que llenaba los requisitos del Padre y la demanda de la ley, para no entrar en maldición y en perdición. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Aleluya. Eso quiere decir entonces que así como le presentaron a aquel siervo, así usted y yo fuimos presentados una primera vez delante de Dios. Y déjeme decirle, cuando usted y yo venimos a los pies del Señor por convicción del Espíritu Santo como pecadores, traíamos un paquete de deuda que jamás pudiésemos haber pagado directamente por méritos propios o esfuerzos humanos delante de Dios. Si no es Jesucristo que interviene en la cruz del Calvario, usted y yo no pudiésemos saldar ninguna deuda con Dios. Amén. Amén, hermanos. Esto quiere decir de que el aspecto del trato del perdón primeramente es con Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor por eso? Porque usted tuvo la oportunidad no de ser presentado ante el pastor, ante el cura, ante el ministro, ante el hombre, ante el gobierno, no, sino ante el sistema de la gracia en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo, quien es el único que los convence de pecado a usted y a mí. De ahí no hay ni mamá, ni papá, ni tío, ni hijo, ni hermano. No hay ningún ser humano, por muy elocuente que sea, que te va a traer convicción de pecado por dentro y por fuera. Siempre vamos a tratar de estarnos tratando de justificarnos y decirnos, no, pero si yo soy bueno. Usted no ve que la mayoría de la gente, cuando incluso se le habla de Cristo, siempre trata de justificar según su razonamiento humano. ¿Sabe por qué? Porque su entendimiento espiritual, en la dimensión espiritual, no puede ver el problema y el peligro del pecado o de la deuda delante de Dios. Pero cuando usted y yo ya hemos venido a ser presentados como el siervo que le debía 10,000 talentos a su Señor y Rey, déjeme decir, la cuestión cambia. Porque ya usted se presentó y tuvo un encuentro personal con su Dios. Y empezó no a saldar su deuda, no, a entender de que hubo alguien que la saldó por usted. ¿Cuál fue la actitud del siervo? Muy buena, muy buena. Él debía, dice, me gusta porque él dice, ¿verdad?
a este como no pudo, versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. 25, a este como no pudo pagar, diga conmigo, como no pudo pagar, diga conmigo, yo no pude pagar, pero Cristo pagó por mí. Hay que bendecir al Señor, hermano. Eso es grande. Ahí hay una base entonces para proseguir a la siguiente fase del perdón. Y eso nunca se debe de olvidar. Y jamás creo que se olvida. En la experiencia de ese encontronazo con el Señor en la cruz del Calvario, a través del poder del Espíritu Santo, al escuchar el Evangelio, para poder ser perdonados y libres. Desde ahí ya no podemos poner pretexto de que Dios nos está preparando y capacitar para llevarnos a la siguiente fase del perdón. ¿Con relación a qué? Al prójimo. Nadie que ha experimentado el amor directo de Dios a través de Cristo puede decir con facilidad, yo puedo perdonar. Es mentira. Es mentira, hermano. Cada quien dice, ¿verdad?, jala agua para su propio pozo. Cada quien busca pelear por sus propios intereses, pero no le importa lo de los demás. Pero cuando experimentamos la gracia en el perdón de Dios, en el amor de Cristo, las cosas cambian. Y si no han cambiado, eso quiere decir de que algo no está funcionando, o no has tenido un encuentro personal de verdad con Cristo y te has presentado como aquel que le debía los 10,000 talentos, o necesitas arrepentirte de verdad. Pero si usted y yo hemos tenido ese encontronazo delante de Dios, nos vamos a ver, hermanos. Por eso que cuando escuchamos el Evangelio y nos arrepentimos, ¿verdad?, nos sentimos quebrantados, nos sentimos mal por dentro y por fuera de todo lo que hemos hecho anteriormente, porque el Espíritu Santo nos trae convicción no de lo que vas a hacer, sino de lo que ya hiciste o hice yo en ese momento, hasta donde Dios está delante de mí y yo estoy confesando mis pecados por convicción del Espíritu Santo. Hermano, pero es que después, si después, el Señor sabe que después aún de arrepentirnos vamos a fallarle, pero hasta ahí el Espíritu Santo trae convicción de todo y confesamos al Señor. Amén, hermano. Y eso es maravilloso. ¿Sabe por qué pedimos perdón? Y hay humillación y nos sentimos mal, pero hay algo que nos impulsa por dentro a experimentar, y es el amor precioso y profundo de Cristo, que dice la palabra de Dios que lo abarca y lo cubre todo. En el caso de Cristo los perdona todo. Y a mí me encanta porque, déjeme decirle, versículo 24, yo puse aquí, cada uno de nosotros tiene que presentarse a Dios primero con deudas. Y hay que saldar la deuda primeramente con Dios. 5, versículo 25, Dios es soberano y tiene el derecho de vender y cobrar sus intereses, ¿sí o no? El siervo, como no pudo pagar la deuda, el Señor ordenó que lo vendieran a él, y note, es bien específico, a él, a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para entonces pagar la deuda. Pero no la podía hacer. Eso significa, hermano, que el asunto del pecado solamente con Cristo se puede arreglar. El perdón es igual. Así como Dios te perdonó a ti en Cristo, así también nosotros somos capaces para poder perdonar a otros. ¿Cuál fue la actitud de este hombre cuando lo trajeron delante del rey según la parábola? Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Es una correcta actitud? ¿Es una buena actitud? Yo creo que es la actitud mejor que podemos tener para poder resolver la situación del problema acerca del perdón. ¿Quién puede, escuche bien, habiendo fallado, venir ante un juez y decirle, señor juez, yo pido que me haga justicia? Pero si tú cometiste el error, ¿cómo vas a ir a pedir justicia al jurado y al juez? Lo que hay que pedir es, ten misericordia de mí, y llevar un corazón sumamente humillado, hermano, delante de la presencia del juez y del jurado. Algunos confunden la justicia con la misericordia y no saben qué hablar ni qué decir. No es lo mismo, hermano. Algunas veces no se puede exigir justicia si no se ha cumplido con el deber.
Pero cuando se cumple con el deber, aún así hay que aprender a ser manso y humilde, porque sobre todo está Dios como soberano. Amén. Aquí la palabra de Dios nos dice que este hombre hasta cierto aspecto tuvo una actitud correcta cuando él se vio que no podía pagar la deuda. La mejor es esa. Diga conmigo, humillar el corazón. Reconocer tu condición y mi condición delante de Dios en primer lugar, de que no podemos saldar la deuda. Pero que Dios tiene intereses en nosotros. Claro que sí, Dios tiene intereses en nosotros. Aún después de la caída, Dios no soltó a Adán y a Eva, ni a la humanidad. Sigue entendiendo que Dios quiere cumplir su propósito. Para poder cumplir su propósito, Dios realmente necesita seres humanos restaurados, reconciliados con Él, perdonados, libres y en paz, para poder, escuche bien, desarrollarse en ellos y a través de ellos y cumplir así su propósito. El perdón proviene de Dios. Amén. Y hay que aceptarlo. Amén. La actitud correcta es un corazón humillado de verdad. Y este hombre lo tuvo, aparentemente, pero lo tuvo al principio. Versículo 26. Y él dice que se postró y le decía suplicando, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Déjeme decirle, algunas veces nosotros nos podemos engañar. Y quizás podemos decirle al Señor: mira, ten paciencia conmigo, lo que sea, porque yo esto me lo sé todo y te lo voy a pagar. Delante de Dios, hermano, usted y yo no tenemos la capacidad, por nuestros propios méritos, por andar buscando y rebuscando para decirle: Señor, mira, aquí yo vine y trabajé tanto tiempo, acumulé los 10,000 talentos y ahora te lo voy a pagar. Es mentira, hermano. Usted y yo nunca podemos pagarle a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Preparando incluso el planeta como tierra, y las estrellas, el sol, la luna, para ponerlo a usted y a mí como habitantes en este planeta. ¿Cómo nosotros podemos pagarle a Dios lo que Dios ha hecho? El oxígeno que usted y yo respira aparentemente es gratis. No, le cuesta a Dios. En el hospital, el que está muriendo y necesita una máquina de oxígeno, déjeme decirle, el hospital le cobra buen billete para mantenerlo medio con vida mientras le da el patatús. Y Dios nos regala el oxígeno desde hace miles de años. Aleluya. ¿Me está entendiendo, hermano? Por lo cual no podemos pagarle al Señor. Gracias al Señor Jesús, que pudo pagarlo y hacerlo por nosotros. Amén. 27. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué cosa? La deuda. Maravilloso la gracia del Señor. Versículo 26 y 27. La actitud de humillarse es la mejor para encontrar misericordia, ser libre y vivir en paz. Esa es la verdad. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo y tomándolo, él le ahogaba, o sea, lo estaba ahorcando, diciendo: págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose, como él hizo al principio con su señor, a quien le debía 10,000 talentos, a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Déjeme decirle, yo anoté algo aquí. 7. Cuando nos vemos en la necesidad de perdonar, dice: al que nos ofende, o sea, al que tiene una deuda con nosotros, no nos olvidemos que hay alguien que primero nos perdonó, y ese es Dios en Cristo Jesús. Amén. Señor. La actitud al principio delante del Señor de este siervo es igual, y debería ser igual cuando el otro que le debía menos que lo que él debía a su Señor vino para pedirle perdón y se postró igual como lo hizo delante de su Señor. Aquí hay un proceso y una secuencia que jamás debemos de olvidar en esta parábola de lo que Dios nos quiere enseñar. De que primero tú y yo nos presentamos delante de Él como deudores. Pero como estamos en el mundo y estamos rodeados de otros seres humanos semejantes a nosotros, en cualquier aspecto que sea, también nos vamos a ver en la necesidad de pedir o de perdonar a alguien sus ofensas.
En otras palabras, sus deudas. En la oración el Señor les dijo, ¿verdad?, cuando oraran, ¿verdad?, que viniera su reino y que se hiciera su voluntad. Pero también en la oración les dijo, ¿verdad?, que debían de orar, ¿verdad? Padre, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el principio para tratar el perdón. Y esto es importante entenderlo. ¿Qué pasó con la actitud al principio de este hombre? Parece que se olvidó, ¿verdad? Porque él les rogaba diciéndole, mi Señor, mira, yo te voy a pagar todo, ten paciencia conmigo. Y movido a misericordia, su Señor vino y le perdonó la deuda. No lo metió en la cárcel, no lo vendió, ni a él, ni a sus hijos, ni a su esposa. No, lo perdonó. Y el ejemplo que Dios nos da aquí es que aparece otro que le debe 100 denarios y esto es muy poco. Imagínense, vamos a decir, ¿verdad? $1.000.000 en comparación con $100. Se debe $1.000.000 y se va y se pide perdón y le dice, bueno, te voy a condonar, te voy a perdonar la deuda de 100 millones. Pero viene alguien, ¿verdad?, y me debe $100 y yo voy y lo estoy abocando, págame los $100, págame los $100. Y aquel que yo le debía $1.000.000 me perdonó y tuvo misericordia de mí. ¿No debería yo de practicar la misericordia? Amén. Hay veces que esto es duro y nos cuesta entender, aún estando en Cristo Jesús. ¿Sabe que Dios está tratando con esta congregación? Y en una de las áreas que Dios va a preparar y nos va a llevar a avanzar como ministerio y como iglesia, es que Dios quiere verte en un corazón libre de ataduras. Pero hay que perdonar. Hermano, es que me cuesta. No importa, el Señor te va a ayudar. El Señor es el que nos capacita. Nosotros mismos no lo podemos hacer. Como no podemos pagarle la deuda, como el siervo no pudo pagarle los 10,000 talentos a su Señor. Así, acuérdate de una cosa, Dios entiende que no le puedes pagar a Él. Pero sí puedes practicar el carácter de Dios. Porque Él lo que hizo es hacer de misericordia y decirle, está bien, te perdono los 10,000 talentos. El otro dice, ¿verdad?, que le presentaron un siervo, ¿verdad? Lo estaba ahorcando porque le debía menos. Pero, ¿cuál fue la actitud? Se olvidó de la misericordia de su Señor. Escuche bien esto. Jamás se olvide que Dios ha tenido misericordia de usted en primer lugar. Y si la ha tenido de usted, usted tiene que practicar esa misma misericordia de Dios. Debe ser en y a través de su vida para con su prójimo. ¿Cosa dura? No, no es cosa dura. Dios nos debe de capacitar y nos va a ayudar en el amor de Cristo. Todo se puede en Cristo Jesús. Amén, amados. Amén. ¿Cuántos saben que Dios quiere una iglesia libre, gloriosa? Dice que Él viene por una iglesia sin mancha. Eso significa sin pecado, sin arruga. Eso significa que no se envejece, que es inmortal. Aleluya. Pero solamente Cristo puede hacerlo a través de su sangre y de su muerte. Pagó el precio que usted y yo debíamos de pagar. Y ahora somos libres. Amén, hermanos. Amén. No lo quiso perdonar, lo metió a la cárcel, supuestamente hasta que pagara todo. Pregunta: cuando usted no perdona a alguien, o yo no perdono a alguien, mi pequeña o grande ofensa que me han hecho, cualquiera que sea, la pregunta es, ¿voy a hacer algo manteniéndolo sin perdón a él? ¿Lo voy a hacer libre? No, más bien lo voy a esclavizar. Pero no solamente él va a sufrir las consecuencias al no perdonarlo yo, sino que yo mismo me estoy esclavizando al no soltar el perdón. Y es aquí donde hay que aprender la lección. La pregunta es, si alguien le debe una deuda física o material a alguien y lo mete a la cárcel, ¿le podrá pagar en la cárcel? ¿Podrá trabajar en la cárcel alguien para pagarle la deuda? No. ¿Ah? Hermano, el encarcelado está encarcelado y está limitado. Física, moral, espiritual. Es más, hay que tener cuidado. Usted ve los presos que llevan ahí a la cárcel. Y dependiendo de la causa o el motivo y la condición en que lo llevan al cliente, lo limitan, le quitan hasta la faja, no le permiten, porque puede ser que cometa hasta suicidio. Los calcetines tienen que tener mucho cuidado como presos. Entonces, ¿qué preso puede pagar una deuda? Nadie. Cuando se es libre, entonces uno puede trabajar, esforzarse y pagar deuda. Amén. Pero encarcelado, no. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. A mí me encanta ser libre, hermano, en Cristo, y usar de esa firmeza y de esa libertad para hacer el bien.
Y como dice la palabra de Dios, nunca te canses de hacer el bien. Más bien vence al mal con el bien. Amén. Porque fue lo que hizo Cristo. Y dice, versículo 31. Y quiero leerles algo que anoté aquí. Darse cuenta que hay testigos que nos rodean y ven nuestras actitudes y que podemos causar molestias, decepciones, tristeza, etc. Eso es importante hacerlo. Cuando este hombre que fue perdonado y fue tenido a misericordia de su gran deuda, no la quiso hacer con su siervo que le debía menos y lo metió en la cárcel, déjenme decirle, en la escena de la parábola, y eso sucede en la vida diaria también de cada uno de nosotros, en los tiempos en que nos han acontecido, y aún como iglesia, en que cuando tratamos de resolver un problema de perdón para ser libre, no lo podemos encubrir muchas veces y hacerlo solamente entre dos personas o entre dos partes. Siempre van a haber testigos que se van a dar cuenta de ese asunto. ¿Cuántos conocen que tienen testigos de cómo está funcionando su vida dentro y fuera de casa? Hermano, hay testigos. Y la Biblia dice que somos cartas que nos leen todos los días, hermano, en el trabajo. El primero que me lee a mí, ve mis actitudes y ve si mi corazón es libre y está lleno de gozo y de alegría y tengo una sonrisa, son mis hijos y mi esposa. Y son los primeros que me reclaman, son los primeros que tienen ahí. Ay, es pastor, ay, es papá, ay, es esposo, ay, cómo me trata. Ay, en el trabajo, hermano, ¿para qué le cuento la historia? En el trabajo tengo que aguantármelos porque no tienen a Cristo y tengo que tener compasión y misericordia de Dios y aguantarles un montón de cosas y callarme antes de abrir mi boca y darle lugar a como era antes. Porque ahora la palabra de Dios me dice que soy nueva criatura en Cristo Jesús. Hemos estado hablando del pasado, ¿se recuerda? En temas anteriores. Aquí dice, ¿verdad?, que el tipo lo ahorcaba porque le debía 100 denarios y no solamente lo estaba ahorcando, casi lo mató y lo metió a la cárcel. Pero en la escena había alguien que lo estaba viendo con siervos igual que ellos y dijeron, no, esto está bien. Aquellos se daban cuenta que su señor le había perdonado los 10,000 talentos y ahora ven que su siervo o su consiervo mismo, al igual, de la misma calaña, ¿verdad?, de la misma calidad, le debía 100 y no lo perdona y de remate lo mete en la cárcel. Entonces dicen, ¿verdad?, esto no puede quedar así, vamos a llevárselo y vamos a contar. Eso no es chisme, ¿verdad? Eso no es echar para adelante. Hay veces que no le queda alternativa al hijo, a la suegra, al padre que sabe la condición de tu corazón, que no perdona, de llevarte ante el padre y decirte, Señor, mira, la condición de mi mamá, de mi papá o de Julián o del hermano está así, no quiere perdonar y no me lo aguanto, Señor. ¿Sí o no? Siempre van a haber personas que puedan ser afectadas por nuestra condición, por nuestras actitudes, por nuestro no perdón que nos rodea. Y hay que tomarlo en cuenta, hay que considerarlo, hermano. El problema del aspecto del perdón es que no nos conlleva solamente consecuencias a nosotros mismos, es que nos conlleva consecuencias a quienes nos rodean. Es como el padre que comete el error, ¿verdad? O el esposo. Como cabeza es el que dirige la casa. Cualquier error que cometa uno como esposo, como cabeza en el hogar, como consecuencia, ¿afecta a quién? A la esposa y a los hijos en primer lugar. ¿Estamos dando a entender, hermano? Ve que esto es importante. Hay que darse cuenta y hay que considerar que siempre hay gente que te ve, que te observa, que está junto a ti, de lejos o de cerca, y que cualquiera de tus fallas en tu vida y sobre todo en el aspecto de tu corazón no arrepentido, porque un corazón no arrepentido, ¿verdad?, o no perdonador, o que no pide perdón, conlleva graves consecuencias. Y la gente lo conoce, hermano, porque es que cuando uno no ha perdonado o tiene enojo, ira o amargura, eso se expresa, hermano, con las actitudes y las acciones, conlleva obras. Pero Dios nos quiere ayudar y hay que bendecir al Señor por eso. 9. Como Dios ha sido misericordioso con nosotros, también debemos serlo con nuestros semejantes. Por eso el Señor dice en el versículo 31,
Dice que los otros consiervos que vieron en la escena vinieron y se los refirieron a su señor, lo que había pasado. 32, entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado. Diga conmigo, aquí no hay siervos malvados. Aquí hay siervos que quieren obedecer. Aquí hay siervos que entienden el principio del perdón. Amén, hermano. Yo creo que sí. Dios te ha traído a este lugar es para aprender. Y así debes de conducirte. Este no quiso aprender la lección, porque aparentemente al principio se humilló y su señor le perdonó. ¿Debería practicar eso con su siervo, con su semejante? Sí, pero no lo hizo. Entonces, en vez de ser un siervo humilde, como lo fue al principio, aparentemente dio a conocer su verdadera actitud de su corazón con su consiervo, porque solamente le debía 100 denarios. Pero la cuestión no es así, porque él debería haber sido siguiendo siempre el siervo fiel, el siervo bueno, el siervo que aprendió la lección de la misericordia que tuvo su Señor y practicarla con sus semejantes. Amén, hermano. A eso el Señor nos lleva. Por eso el Señor le dijo y lo denomina y lo tituló como siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? 10. No perdonar conlleva grandes consecuencias y el peligro de caer en manos de adversarios. 33, 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto es muy peligroso. La falta de perdón, hermano, conlleva graves consecuencias terribles. Sí. No solamente en el mundo físico, material, visible, sino en el invisible. Hermano, la falta de perdón es un terreno preparado para que se mueva Satanás mismo, para que se muevan los demonios, para que sea efectivo el sistema del mundo. Y nos traen graves consecuencias. ¿Por qué muchas veces nosotros de una manera personal y aún como iglesia pudiésemos estancar la obra que Dios ya comenzó en nosotros y a través de nosotros en Cristo Jesús? Por falta de perdón. Por falta de perdón. Ay, hermano, es que eso de humillarse para confrontar a aquel que me las debe. Pero si el Señor le las pagó a ti, ya te perdonó, ¿por qué entonces no pedirle al Señor la capacidad en su amor infinito de perdonar y liberar al cliente, a su semejante? Y así tener una sonrisa, ver con toda libertad a la cara, a los ojos del... Qué lindo es ver a la cara a la gente, ¿verdad, hermano? Amén. Sin pena, sin vergüenza, y darle en ese gozo del Señor y esa libertad, darle ese abrazo. Pero hermano, cuando uno tiene falta de perdón, amargura, enojo, ira, lo que sea, mire, ni uno mismo se quiere ver al espejo. Se vuelve arrugado, se vuelve viejo, se vuelve mañoso, un montón de cosas, hermano, ¿sí o no? Amén. Los hijos, hermano, no ven venir al papi, ven venir al ogro. La mujer, ahí viene el viejo, mejor se hubiera quedado trabajando 12 o 14 horas, no 8. Porque no lo quieren ver en casa, hermano. Es que sabe que cuando llega no va a ser un instrumento de bendición, sino de maldición. Pero el Señor no quiere eso en su iglesia, en su pueblo. Entonces, como Él no quiso hacer de misericordia y perdonar la deuda a su siervo, ¿qué fue lo que hizo su Señor? Lo entregó en manos de... Note que Él metió a la cárcel a su consiervo que le debía $100. ¿Sí o no? Sí, señor. Pero su Señor, dice aquí, aprenda esto, su Señor no lo metió a la cárcel, lo dio en las manos de verdugos, y es peor que estar en la cárcel. ¿Sabe lo que significa verdugos? Problemas en el aspecto físico, material, visible, y también consecuencias en el mundo espiritual, donde los demonios tienen campo en el corazón de esa persona, aunque esté confesando del diente al labio a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero en la práctica y en los hechos es diferente. ¿Usted quiere confrontar al enemigo? Aprenda a discernir el principio y practique la misericordia y el perdón. Es más, hay veces que todos los días tenemos que decir, por lo menos, discúlpame. Hay veces que todavía no nos damos cuenta que ni siquiera pedimos disculpas. Y hay veces que hay cosas en las cuales no es disculpa, sino
hay que pedir perdón. Yo le digo algunas veces en las clases de los discipulados que nosotros hemos practicado y nos ha ayudado mucho en familia. Mi esposa y yo, como han pasado muchas cosas y hemos pasado un proceso bastante difícil como familia, sobre todo cuando venimos a este país, nosotros, nuestros muchachos, nuestros hijos ya vinieron un poco grandes y nosotros estuvimos separados de los jóvenes. Estoy poniendo como ejemplo de los jóvenes 7 años primero y después 3 años más, 10 años en total, separados de los hijos. Nosotros nunca dejamos de tener contacto con nuestros jóvenes, con nuestros muchachos, nuestros hijos. Pero cuando podemos traerlo aquí a este país por la gracia y la misericordia del Señor, ¿sabe lo primero que nosotros hicimos? Y nos pusimos de acuerdo, y yo se lo dije a él, lo primero que vamos a hacer cuando traigamos a estos muchachos aquí es pedirle perdón. Y nos sentamos. Ojito, ven, siéntense, hijos. Nosotros queremos hablar con ustedes. Queremos hablar y queremos reconocer delante de Dios que ha pasado esto, esto y esto y esto, y no estaba en la voluntad de Dios. Reconocemos que fue nuestra falla como padres. Les pedimos que nos perdone. Yo creía que mi muchacha ya de 13 a 14 años y Jorgito como de 10 años, yo dije, cuando nos tengamos de nuevo con nosotros, Señor, ayúdame a ser muy sabio y a tener paciencia, porque quizás un espíritu de rebelión y de desobediencia van a venir. ¿Sabe por qué? Fueron muchos años que no tratamos con ellos, hermanos. Nunca los olvidamos. Hablamos con ellos, los mantuvimos, enviamos dinero, pero no es suficiente, no es igual. Cuando vinieron y entraron a este país, lo primero que hicimos, la inauguración es, Señor, ayúdanos a ser sabios y pedirle perdón a nuestros muchachos. Ellos nos perdonaron y déjenme decirles, no hemos tenido ningún problema con ellos. Se nos facilitó. Pero si nosotros, en cuanto ellos vinieron aquí el que lleva los pantalones es Jorge Cabrera. Allá estuvieron con su abuela y con su tía, pero aquí están con su padre y con su madre. Aquí el que mando soy yo. Déjenme decirles, me tiro 2 grandes enemigos que no necesito en casa. Yo tengo jóvenes libres, preciosos, que los amo, los abrazo, los beso, los besuqueo. Y ellos conocen nuestro corazón, pero hemos tenido que aprender a dialogar y a pedirles perdón a ellos. ¿Estoy poniendo ejemplo? Amén. Conlleva la falta de perdón graves consecuencias gravísimas. Pero algo sí sé, que Dios nos está levantando. Dios quiere levantarte y llevarte a avanzar personal y como iglesia para que tengas victoria en tu vida cristiana como hijo de Dios. Seas libre y disfrute a tus hijos, tu esposa, tu vecino, y que vayas con una sonrisa todos los días, que veas el tráfico ahí, que todo el mundo está alborotado y no sabe qué hacer con la calor de Miami, de aquí, y se desespera y hacen muecas y todo y maldicen, y usted con una sonrisa, Señor, yo te alabo en medio de esta calor. Qué rico la calor de este verano, Señor. Yo te bendigo porque este día es el día que hiciste, Señor. Yo me alegraré y me gozaré en él. Aleluya, amén. Hermano, hay muchos que maldicen por el calor, hermano. Miran la nube y dicen, qué día tan malo. No, hermano, llueve, truene, relampaguee. Es el día que hizo el Señor. Pero como usted es perdonado por el Señor y es libre, usted se goza con lluvia o sin lluvia porque es libre. Amén. En el trancón, lo que sea. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted ha sido tratado por el Señor, hermano. Y no hay cosa más grande que entender la experiencia del amor y de la misericordia del Señor. No acarreemos graves consecuencias. Dispongámonos para perdonar. Amén. Termino aquí. La regla de oro. No hay opción. Por eso él dice en el 35, así también mi Padre Celestial hará con cada uno de ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quién pone la pausa? Diga conmigo, Dios, no usted. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Él. El que pone la pauta, el orden, el principio de cómo tratar el asunto de las ofensas para perdonar es Dios. ¿Fue ejemplo Él? Sí. De hechos y de palabras, Él ha sido ejemplo maravilloso, Cordero Santo, que sin merecerlo, Él expuso su vida para morir por sus enemigos. Padre, no les tomes en cuenta
estos pecados. Perdónalos. Amén, hermano. Amén. Así como el Padre nos ha perdonado en Cristo, así también nuestra disposición debe estar para perdonar y saber confrontarnos. Póngase en pie.